Con Saludza Vitality puedes ganar un Apple Watch con solo moverte. Como yo en este momento, que estoy acumulando pasos mientras grabo este anuncio, ya que todos los movimientos suman para poder pagarlo. Con Saludza, descubre cómo moverte te premia con un Apple Watch en saludza.com. Amor, ¿dónde están las maletas de viaje? Se las presté a mi mamá. ¿Por qué? ¿Nos vamos de vacaciones? Nos vamos a apoyar a Ecuador en los partidos de la Copa en Estados Unidos. ¿Qué? Es que contraté el internet de fibra óptica de Claro, que incluye el canal del fútbol más telefonía fija ilimitada. Todo desde $21 más impuestos. Wow. Y ya estamos participando por viajes a los partidos de Ecuador en la Copa en Estados Unidos. Contrata tu plan de internet con Claro llamando al 505,000 y participa por viajes y televisores. Más información en claro.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, ingeniera Carolina Orozco. Lo invitamos para conocer cómo ve el desarrollo del sector minero, con algunas circunstancias en coyuntura. Por ejemplo, a propósito de la explotación minera en el proyecto Palo Quemado aquí en la provincia de Cotopaxi. En los últimos días hubo reacciones, incluso vandalismo, hubo incendios en contra de esta tarea. La pregunta que formulamos, con eso no se arreglan los problemas. En segundo lugar, ¿por qué no hay una campaña en el Ecuador para enfrentar a lo que se denomina minería ilegal y que debiera ser la extracción ilegal de minerales? Porque hay la minería formal, que es importante y que es la que ha dejado y deja recursos en el pago de impuestos. ¿Cómo ve esta situación que estamos viviendo? Y quizás un comentario de este tema de coyuntura, lo ocurrido en Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación e igual un buen día a todos los que nos están escuchando. ¿Cuál es su lectura de lo ocurrido en Palo Quemado? Bueno, lo que está ocurriendo en Palo Quemado es, yo creo, la clara evidencia de cuando las posturas son tan radicales que han llegado hasta un punto en el que nosotros como Cámara de Minería, esto es bueno mencionar, generan violencia. Nosotros como Cámara siempre vamos a respetar las posturas, vamos a respetar las ideologías y evidentemente no todo el mundo siempre vamos a estar de acuerdo, pero creo que ahí está lo importante del ser humano civilizado, de poder llegar a consenso, sentarse a conversar en una misma mesa. Así que cuando cualquier postura viene acompañada de agresiones y violencias, como es el caso de lo que ha sucedido en los últimos días en Palo Quemado, teniendo funcionarios públicos golpeados, policías golpeados, secuestrados, bienes públicos como camionetas incinerados, evidentemente eso no es saber protestar ni saber manifestar la inconformidad, eso no es minería. Eso es muy importante que los ecuatorianos entiendan, eso no es minería, eso es un radicalismo expresar derechos tanto de esa comunidad como de los funcionarios públicos de la fuerza pública. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Palo Quemado? Perdón. Sí, por favor, adelante, continúe, Carolina. ¿Qué está pasando en Palo Quemado? Dicho esto, ¿qué es lo que hoy se está llevando a cabo en Palo Quemado? Bueno, todo proyecto económico que pueda causar algún cierto tipo de impacto ambiental necesita una licencia ambiental. Entonces sabemos que todos necesitamos un permiso ambiental para funcionar si somos actividad económica. Para el otorgamiento de esa licencia ambiental, el Ministerio del Ambiente, no es la empresa, el Ministerio del Ambiente tiene que llevar a cabo en territorio el proceso de información y socialización del proyecto. En breves palabras, el Ministerio del Ambiente entra a la comunidad del área de influencia directa, que es la comunidad que convive con los proyectos, que va a ser o afectado o beneficiado por los proyectos, y les explica
qué es el proyecto, cuáles son los posibles impactos ambientales y, más importante aún, cuáles son las medidas de control, prevención, mitigación, minimización de esos posibles impactos ambientales y también los beneficios que va a traer el proyecto a la población. Y en ese espacio, la población levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo por A motivo, por B razón, a mí sí me gusta, tengo tal duda, no entendí, necesito más información. Y hay esta interacción sana entre los funcionarios públicos del Ministerio del Ambiente y la comunidad para solventar dudas y que aquellos criterios puedan ser entregados a la empresa para que los incluya en el estudio de impacto ambiental previo a que el Ministerio del Ambiente lo apruebe y les otorgue la licencia. Eso es el proceso que se debería estar llevando a cabo. De hecho, con la población del área de influencia directa de Palo Quemado, el proceso se lo está llevando a cabo con normalidad. Es gente que quiere ejercer su derecho a ser consultada, porque esto también es importante de entender, que toda la población sepa. Lo que está pasando no es en defensa de un derecho de la empresa, todo lo contrario, es para ejercer el derecho de esa gente de Palo Quemado a estar informada sobre el posible proyecto que se dé en su zona, lo que va a pasar, cómo va a pasar y los beneficios de impactos. Es el derecho de esa gente lo que está ejerciendo el Ministerio del Ambiente. Ahora, hay externos a estas comunidades que ni siquiera viven ahí, que no tienen nada que ver con el proyecto, que vienen a incidentar estos procesos con violencia, amedrentando, amenazando a la gente de la comunidad, diciéndole, si tú vas mañana a la audiencia, si tú vas a la socialización, le voy a secuestrar a tu familia, te vamos a hacer justicia indígena, a los funcionarios públicos y a la policía, a las Fuerzas Armadas que están en la fuerza pública ahí defendiendo a esa gente que ejerce su derecho a ser consultado. Los golpean, incineran bienes públicos como camionetas, todo para frenar el proceso con violencia y a impedir que esa gente de Palo Quemado ejerza el derecho a ser informado. Eso es lo que hoy está pasando. Claro, efectivamente eso es condenable, ingeniera Orozco, condenable que actúen de esa manera. ¿Por qué no dejan que se informen? Por cierto, hay deudas del Estado ecuatoriano. Le voy a decir, la ley de consulta ambiental, la ley de consulta previa, libre e informada, e incluso la falta al día de un catastro minero. Esos son deudas pendientes del Estado ecuatoriano. Por supuesto. De hecho, el proceso que ahorita se está llevando a cabo, que es la consulta ambiental, debería obedecer a una ley de consulta ambiental, así lo manifestó y lo estableció la Corte Constitucional el año pasado. Sin embargo, la Corte Constitucional, justamente para que las personas puedan ejercer su derecho constitucional a estar informados, le dice en la sentencia, Asamblea Nacional, ustedes tienen 1 año para expedir la ley de consulta ambiental, pero hasta que esto suceda, funcionen y que se dé la consulta ambiental con el reglamento del ministerio, que hay un decreto ejecutivo 754, con ese reglamento a través del Ministerio del Ambiente. Y es ese proceso el que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la falta de ley no puede vulnerar el ejercicio del derecho constitucional a ser informado de la gente. Entonces, justamente, esa es una deuda que tiene el Estado con la población. Número 1, la ley de consulta ambiental. Número 2, una deuda que tiene el Estado con la población indígena, en este caso, territorios ancestrales, es la ley de consulta previa, libre e informada. Que nosotros, como empresas mineras responsables que somos, como Cámara de Minería, somos los primeros en exigir al Estado que expidan esa ley, porque esa gente tiene que ejercer su derecho a ser consultada. Sin embargo, mientras se expiden estas leyes, tiene que haber respeto a la consulta que hacen las autoridades a los verdaderos artífices de la zona, como en este caso en Cotopaxi, del proyecto Palo Quemado. Exactamente. Y porque además es el Ministerio del Ambiente el que lleva, o el gobierno en sí, el que lleva este proceso. Porque la consulta ambiental, así como la consulta previa libre informada, no son vinculantes. Entonces la autoridad, que es quien ejerce el proceso, mide todo lo que está pasando, recaba la interacción con la comunidad, recaba los criterios de la comunidad, tanto a favor como en contra, y la última palabra la tiene siempre el gobierno, el Estado. En este caso, el Ministerio del Ambiente tiene la última palabra de decidir si otorga o no la licencia ambiental a ese proyecto. Una cosa es la parte técnica de la licencia ambiental, pero esta es la más importante, que es la parte social. Entonces, todo proyecto necesita una licencia ambiental. Cuando se incidentan estos procesos, no es que impiden que la compañía entre, impiden que esas personas estén informadas y tengan el derecho a ser informados, e impiden también el desarrollo de esas comunidades, porque esas comunidades quieren desarrollarse,
quieren tener una mejor calidad de vida. La minería responsable es una fuente de trabajo, es una fuente de ingresos, de dinamización de la economía local, de emprendimientos locales. La minería es una fuente de calidad, de mejora de calidad de vida. Y también, si es que se incidentan estos procesos y no se da la licencia ambiental, eso repercute en esa misma población que quiere ser informada y que quiere apoyar a un desarrollo de ellos. Ingeniera Orozco, ¿y qué decir de la que se denomina minería ilegal, la extracción ilegal de minerales, con una circunstancia? De eso muy poco cuestionan estos sectores que buscan el caos. Y mientras tanto, conversaba con un alto jefe militar. Es realmente increíble lo que sigue ocurriendo en el país con la minería ilegal, que están no solo destruyendo el territorio. A la minería formal se le exige, y está muy bien desde el Estado, que cumpla con el respeto al medio ambiente, a las regulaciones, a los permisos ambientales, pero a la minería ilegal casi se permite, están destruyendo el territorio, están llevándose los recursos a vista y paciencia del país. Así es. Yo me pregunto, justo en base a este tema que usted topa, yo me pregunto, ¿por qué los antimineros, que como usted bien dice, les encanta causar el caos en estos casos especiales? Me refiero, porque yo respeto mucho las posturas, me refiero a aquellos que usan la violencia y no el debate técnico que debería ser el sano. Esta gente que causa el caos, ¿por qué no va y se les planta de la misma forma a los mineros ilegales y les causan caos y les dicen salgan de mi territorio, dejen de hacer daños ambientales, dejen de explotar a la gente? Ustedes tienen que trabajar legalmente. ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no le exigen al Estado que acabe con la extracción ilegal de recursos, que es un robo de los recursos, de una pérdida enorme para el Estado y para todos los ecuatorianos que somos dueños de esos recursos? ¿Por qué esto no se da y van en contra de las multinacionales? También es un tema que tiene un tinte político detrás súper fuerte, y recordemos que estamos en momentos antes de campaña electoral. Entonces hay muchos actores que de la minería hacen una plataforma política para ganar votos. La pena que a mí me da sobre esto es que lo hacen también desinformando a la gente. Yo he visto que mediáticamente en las últimas semanas ha crecido en noticias que no son apegadas a la verdad, en donde supuestamente comuneros han sido agredidos, oprimidos por las fuerzas públicas, porque no dicen la verdad de lo que está pasando, que son las personas que llegan a hacer caos, a incidentar los procesos, los que tienen actos agresivos y violentos contra la fuerza pública, y ellos lo que hacen es uso de su fuerza para controlar a la gente, para minimizar su violencia. Eso no se cuenta. Ahora, regresando un poco a la extracción ilegal, me encanta que usted le diga extracción ilegal, porque eso no es minería. Se le mal denomina minería ilegal. Minería no tiene nada que ver con eso. La extracción ilegal es un delito. Está tipificado por el Código Integral Penal. Es un delito y por ende quien ejerce es delincuente, no es minero. Esa es la primera diferenciación que el ecuatoriano tiene que entender. Esto causa desastres ambientales, porque evidentemente ellos no respetan ley alguna, norma, no, ni peor permiso, peor consultas, preguntar a la gente si quieren que ellos estén ahí. Ellos entran, devastan, y alrededor de este delito vienen otros delitos coyunturales, como por ejemplo el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas, tráfico de personas, la prostitución, el trabajo infantil. Vienen muchísimas cosas alrededor de la extracción ilegal. Y es por eso que el gobierno, y aplaudimos el trabajo que está haciendo el presidente para poder combatir con el crimen organizado, que tiene un fuerte vínculo con la extracción ilegal. Aplaudimos, pero hay que hacer mucho más todavía, y creo que los ecuatorianos tenemos que apoyar al gobierno para el excelente trabajo que está haciendo y que pueda ser permanente a largo plazo y combatir contra estos delincuentes. A propósito de lo que usted señala, Carolina, incluso es importante el respaldar lo que el gobierno ha puesto en escena para la consulta popular y referéndum del 21 de abril próximo, en donde en la segunda pregunta de la consulta popular se pregunta si está de acuerdo en que se incrementen las penas de los delitos, entre ellos la actividad ilícita de recursos mineros. Es decir, la única manera es una presencia fuerte del Estado, dar mayores herramientas jurídicas para combatir esta extracción ilegal de minerales. Exactamente, y ya es a la luz pública, salió hace unos meses, ya es una voz pública,
que los extractores ilegales tienen un fuerte vínculo con el crimen organizado. Es más, por ejemplo, en una de las provincias del sur, en la provincia de Azuay, en el cantón de Ponte Enríquez, la extracción ilegal financia a grupos de crimen organizado de los más grandes que están establecidos en el país. Es una lucha que debe ser integral. ¿Y por qué? También no solo por salvaguardar la seguridad de los ecuatorianos, por poder combatir contra el crimen organizado y las bandas criminales en el país, por poder restaurar la paz que tanto busca este gobierno y que tanto necesitamos los ecuatorianos, no solo para el día a día, sino también para el comercio, para los negocios, para vivir en paz. Y no es solo todo eso, sino también que hay que entender una cosa, y esto sí hago un llamado a la reflexión a todos los ecuatorianos. Cuando nosotros apoyamos que las empresas multinacionales o nacionales con buenos estándares que cumplen la norma ambiental, social, laboral con la gente, hablando de las empresas mineras, cuando nosotros apoyamos que esas empresas salgan del país porque no queremos que se aprovechen los recursos del subsuelo, déjenme decirles una cosa, esos recursos igual van a ser explotados lamentablemente y no por una empresa formal. Es lo que hoy estamos viendo en muchos espacios territoriales del Ecuador, donde por temas políticos han sido desplazadas empresas responsables, hoy están invadidos de extractores ilegales. Y es muy complejo poder sacarlos de ahí porque se necesita muchísimos recursos, muchísima fuerza pública, y ojalá el gobierno en la campaña que está haciendo, en el trabajo que está haciendo, lo logre, pero es un esfuerzo adicional. Y durante este tiempo se roban los recursos de los ecuatorianos del subsuelo. No siempre conservar la naturaleza tiene que significar impedir una actividad económica responsable y que también es legal. Y eso lo digo desde mi ámbito más ambientalista posible. Yo soy ingeniera ambiental. Si es que nosotros elegimos prohibir actividades legales, en el caso de la minería, es abrirle la puerta grande a los extractores ilegales. Hay que reflexionar bien esto. No deberíamos estar discutiendo en la mesa prohibir o no prohibir, sino cuáles son los mejores estándares que vamos a exigir y a las mejores empresas que queremos que estén aquí en el Ecuador para aprovechar el subsuelo y esos recursos en beneficio de nosotros, todos los ecuatorianos, porque la minería debe ser por y para el pueblo del Ecuador. Ingeniera Orozco, siempre es importante concienciar a los ecuatorianos lo que deja la minería legal, la minería formal, el pago de impuestos, que de alguna manera beneficia a la caja fiscal para hacer obras sociales o atender las necesidades. ¿Cómo está el sector de lo que deja recursos por el pago de impuestos? Es un excelente punto, porque más allá de todos los beneficios locales, sociales y cuidados ambientales que la empresa tiene, también vemos repercusiones enormes en la economía nacional. Hoy la minería es un puntal fundamental para la economía del país. Somos, de hecho, el cuarto rubro de exportación, somos el cuarto rubro del PIB del país. El tercero no petrolero y el primero en productos no tradicionales. Esto solo para comentarle que el año 2023 cerramos con más de 3.324 millones de dólares en exportaciones mineras. Y esto ha ido creciendo, es un 20% más que el año 2022. En el año 2022 igual fue más que en el año 2021 y sigue creciendo. Y para que siga creciendo necesitamos apoyar a la minería formal, evidentemente, y el aprovechamiento de esos recursos. Ahora, en cuanto a la recaudación fiscal, la recaudación tributaria, también hacemos una aportación sumamente importante. Nosotros en el año 2023 cerramos con aproximadamente 800 millones de dólares de recaudación tributaria entre patentes, regalías y ISD, es decir, impuestos generales específicos de la minería. Eso es el número que logra aportar la industria y con tan solo 2 minas a gran escala. Eso es importante que entendamos. Tenemos solo 2 minas a gran escala, que son el 70% de todos los números que les acabo de decir. Todo lo demás es pequeña minería, que igual es buena, tiene crédito, la reconocemos, es muy valiosa, tiene que tener los mejores estándares, hay que exigir que tenga los mejores estándares, evidentemente. Pero si dejamos que más minas a gran escala vengan con los mejores estándares ambientales y sociales, si con 2 logramos este empuje y salto económico y beneficio para la población, imagínense lo que podemos hacer con las siguientes que están casi listas para construcción. Lo que uno no termina de entender dentro de este espectro, ingeniero Orozco, ¿cómo es posible que el Ecuador, que tiene enormes potencialidades mineras, no solo el oro, cómo es posible que aquí, teniendo esta riqueza,
tengamos que vivir todavía con niveles de pobreza por quienes precisamente reivindican a los pobres y se oponen a la explotación minera formal. Y se oponen al desarrollo de sus poblaciones. Esto es lo más cuestionable, porque oponerse a una minería, así como a cualquier actividad formal, es oponerse al desarrollo de su pueblo. Y eso no es justo, no es justo con la gente. Ahora, la minería tiene una capacidad también de generar empleos. Nosotros, solo en el primer semestre del año 2023, habíamos generado ya más de 180,000 empleos entre directos e indirectos. Y tenemos la capacidad de generar muchos más. Cambiamos la vida de la gente, porque la minería no es solo números. La minería no es solo, lamentablemente, discusiones en territorio, que es lo que sale en las noticias. También hay que sacar lo bueno. La minería es el cambio de la vida y rostro de personas. Niños con mayor índice de escolaridad, con menor índice de desnutrición infantil, mujeres con menos índice de violencia intrafamiliar, con mayores índices de acceso a oportunidades de empleo, de oportunidades de estudio. Gente que antes no tenía empleo, que no tenía estudios, hoy, por ejemplo, trabajan en las empresas, en estas dos multinacionales que operan en Zamora. De 100 zamoranos, 13 salieron de la pobreza y extrema pobreza gracias a la presencia de estas dos minas de gran escala. Se redujo el 13% de la pobreza. Imagínense que Zamora, donde están estas dos minas de gran escala, antes del 2019, que es cuando entran en explotación estas minas, era una de las provincias con menor recaudación tributaria del país y con mayor déficit fiscal. Era enorme la pobreza de esa provincia. Hoy es la cuarta provincia en el Ecuador en el ranking de mayor aporte tributario a la caja fiscal ecuatoriana. Todo porque ellos le apostaron a su desarrollo. Y esto quiere decir que le apostaron a una minería responsable. Y es lo que yo invito a los ecuatorianos, porque como usted bien dice, es impensable pensar que en una población donde tenemos un déficit fiscal tan grande, tenemos tan altos índices de desempleo, de pobreza, de falta de servicios básicos, donde tenemos tantas carencias, tantas necesidades, estemos hoy llorando sentados sobre tantos recursos mineros aprovechados. Claro. Pobreza sentados en la riqueza. Esa es la realidad. Bueno, la ingeniera Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, ingeniera ambiental, le comprometemos a seguir hablando de este tema en desarrollo que será importante. Muy amable, Carolina. Muchas gracias por la invitación y un excelente día a todos. Muy gentil. 8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Diálogo en estudios con la señora canciller Gabriela Sommerfield, ministra de Relaciones Exteriores, temas importantes en la política internacional. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Bonjour.